Hola, ¿qué me das, Kinoki? Pues nada, vamos con el segundo vídeo de la serie de películas LGTBI de siglo XX. En este caso vamos a las películas con personajes gays y hombres bisexuales del resto del mundo. El primer vídeo era de Estados Unidos, pues ahora vamos a lo que sería el resto del mundo. Adelante, intro. El cine LGTBI en el resto del mundo prácticamente empieza casi con el principio del cine. Casi. Eh, y además se va desarrollando, es cierto que como rareza, porque son pocas las películas, pero hay películas de temática homosexual de forma más o menos continua durante todas las décadas. Posiblemente la época de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 40 y 50, que es el clasicismo más puro, sean los años un poco más flojitos, ¿no? Las décadas más flojitas. Pero aún así, no hay esa casi negación, esa total invisibilización que sí que hay en el cine norteamericano. Aún así, son muy poquitas, o sea, son el cine de temática LGTBI, hasta también los años 70, es puntual y son como gotitas, ¿no? Pero al menos hay gotitas, al menos las hay. Entonces, vamos a ello y a ver si intento ir más rápido en este vídeo. La primera película es diferente a los demás. Dirigida por Richard Oswald en 1919 en Alemania. Es una película que lo más fácil sería recurrir a decir que es una película expresionista, porque por la época, el 19, incluso el director, Richard Oswald, podríamos situarla dentro del expresionismo, ¿no? Pero no nos engañemos, es una película isla, es una película única que se convirtió en su momento, incluso en su momento ya la he visto como una rareza, pero una rareza que existe. La película narra la historia de un famoso violinista que se siente atraído por su joven prometido al mismo tiempo que su familia le insiste en que se case con una mujer y por otro lado una persona misteriosa le hace chantaje con decir que es homosexual, ¿no? Y sufre chantaje, ¿no? Entonces, para entender esta película hay que entender el origen. Y para entender el origen hay que hablar de Magnus Hirschfeld. Es un famoso sexólogo alemán que a principios de siglo abogaba por la libertad sexual y ideó esta película. De hecho, el guión lo empezó a trabajar él, o sea, es originalmente suyo, he trabajado con el director, pero el guión y la producción son suyas. Y la idea era hacer una película que abogara contra la ley del párrafo 175 que penaba la homosexualidad y que de hecho estuvo vigente, aunque ya en los últimos tiempos apenas se aplicará, pero estaba vigente hasta el 94, o sea, hasta hace 4 días realmente. Y ya a principios de siglo Magnus apostaba por derogarla y decía que la homofobia, además de injusta y cruel, provocaba una serie de suicidios y de problemas psicológicos enormes que había que evitar. Que había que dejar de ver la homosexualidad como una enfermedad y verlo como algo natural, que incluso no solamente la homosexualidad, también la transexualidad y el travestismo. O sea, y de hecho es un autor que va a aparecer en otras películas
o mencionado o películas que tienen cierta influencia en su obra, ¿no? Mm, Aquí su aportación es directa porque él la escribió y la produjo y evidentemente la película lo que quiere es dejar mal al chantajista, dejar mal la presión familiar y mostrar al personaje homosexual que tiene un final trágico, que digamos, pero aquí en la película el protagonista el final trágico no es el castigo divino, sino es lo que le convierte en víctima, con víctima de los problemas de la sociedad que no funciona. O sea, lo que la película quiere decir es que lo que no funciona de la sociedad es justamente la homofobia, no la homosexualidad. En ese sentido es una película muy importante, o sea, fundamental, porque es una película que evidentemente y abiertamente busca concienciar y que además intenta explicar la situación de una forma bastante bien conseguida. Como película, hay que admitir que es una película que está dirigida de una forma... Richard Oswald no es un mal director, pero tampoco es uno de los directores más brillantes. Además, esta película está hecha con muy bajo presupuesto, pero, pero tiene un protagonista como Conrad Bate. Conrad Bate es un actorazo, es el mismo que hacía de César en el gabinete de Dr. Caligari, o Jafar en la versión clásica de El ladrón de Bagdad, o es el maléfico nazi Heinrich Strasser en Casablanca. Es un actor mítico desde el cine mudo hasta que murió. O sea, es un grandísimo actor, Conrad Bate, que es el protagonista. Y además la película tiene mucha historia porque, no sé si, como podéis imaginar, los nazis odiaban esta película y cuando llegaron al poder hicieron todo lo posible para que desapareciera y de hecho estuvo considerada desaparecida durante décadas. Y se encontró una copia incompleta y de hecho hoy en día la película se puede ver de forma incompleta con explicaciones de las partes que faltan, porque ahí se sabe qué partes faltan y qué más o menos qué ocurre y se puede ver de forma incompleta. Entonces no es una película perfecta y además está troceada, pero aún así es un milagro que exista y merece mucho la pena. Como curiosidad histórica tiene un valor impresionante. La segunda película es Michael, o Deseo del Corazón, dirigida por Carl Theodor Dreyer en 1924. Y bueno, aquí esta película ya hablamos de un peliculón, estamos hablando de una gran película. Ya no se trata de... Claro, trata el tema de la homosexualidad, pues hay que darle valor por eso. Pues para mí esta es una gran película a secas. El director es uno de los grandes genios, Dreyer, que es uno de los grandes cracks de la historia del cine, está en el top de los grandes directores de cine. Y aunque esta película no sea de las más famosas que tiene, yo sé que la pondría entre las buenas, entre las muy buenas películas de Dreyer. De hecho, yo creo que es una película que merece más fama de la que tiene. Además, por ejemplo, el guión es de Thea von Hardow. La película es de nacionalidad alemana, aunque Dreyer era danés. La película es alemana y el guión es de Thea von Hardow, que era la mujer de Fritz Lang y era la que escribía los guiones de sus películas mudas, que era nazi, pero que escribió algunos de los guiones más importantes del cine mudo alemán. Y la fotografía es de dos genios, dos cracks, Karl Freund y Rudolf Maté, dos grandes de la fotografía, pero grandes con G mayúscula. Y el protagonismo lo tiene un tal Benjamin Christensen, que como actor no es que sea muy famoso, pero es el director de Aksan, La brujería más allá de los tiempos, que es una de las películas más importantes de la historia del cine.
La película narra la historia de un gran pintor que está un poco en decadencia, mientras ve que su gran aprendiz y protegido empieza a triunfar justamente en el momento en que la abandona tras enamorarse de una noble a la que le gusta la juerga y la fiesta, y que cae en una fuerte depresión, y que su mejor amigo hace lo que puede para intentar animarlo, ¿no? Es una película en la que la homosexualidad no está tratada con mucha sinceridad, en el sentido de que está muy implícita. No se admite, no se habla abiertamente sobre ella, pero claro, los personajes hablan del amor, y cuando hablan del amor, yo creo que es muy evidente que están hablando de un amor sentimental y no de un amor de amistad, ¿no? Y no solamente el maestro siente un amor por el alumno, por el aprendiz, mejor dicho, por el aprendiz, sino que además el amigo también siente amor por el maestro. Y asimismo, el, um, el, el aprendiz, el pintor que está ahora empezando a destacar, eh, aunque se plantea como aparentemente heterosexual porque se enamora de la condesa fiestera, eh, la verdad es que la forma en la que habla y se refiere a su ex maestro muestra como alguien, no sé, no, no habla como alguien que hablara de su ex maestro, sino como si hubiera algo más personal entre ellos, ¿no? Y como si hubiera recochineo, un recochineo muy personal, ¿no? Entonces, yo creo que es muy evidente la homosexualidad que hay en toda la trama. Por lo demás, es una película muy bien dirigida, muy interesante, ya os digo, una fotografía muy chula, y es una película que merece mucho la pena, y que, aunque no sea del todo explícita que debiera ser, creo que muy clara, muy clara. La tercera película es Un canto de amor, un chant d'amour, dirigida por Jean Genet en 1950. Es un corto. Yo he evitado cortometrajes y documentales, pero algunos he podido incluir en las selecciones, en los listados que he hecho. Este es un corto que tiene un punto muy poético, incluso un poquito abstracto, sin llegar a ser del todo vanguardista, en el sentido de que pues, más o menos entiendes lo que estás viendo. El corto trata sobre dos prisioneros que están en celdas contiguas y que intentan conectarse desde un punto de vista homoerótico, homo, y que hay un carcelero que los está viendo, con evidentes celos, y que castiga a uno de ellos, evidentemente por puros celos, y puede ser que por cierta homofobia, que lo que esconde es justamente la represión, ¿no? Es una película muy poética visualmente, en la que juega mucho con el montaje, con la iluminación, con la fotografía, y que su gran sentido y aportación es esa pura poesía visual que hay en ella. Además, el autor, Jean Genet, es un famoso novelista, dramaturgo y poeta, que además tiene una vida fascinante, ¿no? Un chico que fue abandonado por su madre cuando era apenas un bebé, y que desde pequeño se dedicó a la delincuencia y a la prostitución, siendo menor, viviendo años en la calle, y que prácticamente aprendió a leer y empezó a escribir en la cárcel, estando encarcelado. Y claro, con alguien así, con esa personalidad, pues está considerado uno de los grandes escritores del siglo XX y escritores de la literatura francesa. Eh, esta es su única película, primera y última, su única película, y es una película muy interesante. O sea, es un corto, es cierto que no sabemos
que hubiera hecho Jean Genet como director de un largometraje, pero es un corto visualmente muy imaginativo, con un fuerte potencial audiovisual, sin diálogos, pero con música y ruidos y sonidos. Es una película muy creativa, con un punto muy homoerótico, muy insinuante y muy juguetona. Es una delicia. Además, es una película fácil de encontrar. Creo que en YouTube o en Vimeo puedes encontrar copias, y es una pequeña joyita, una pequeña gran obra maestra. La cuarta película de la selección es Víctima, dirigida por Basil Dearden, en 1961. Es un director británico. La película trata sobre un abogado que tiene un futuro prometedor, está felizmente casado, toda la vida por delante, etcétera, 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 pero que tiene una vida oculta en la que en la que mantiene relaciones puntuales bueno, ocasionales, mejor dicho, con hombres, ¿no? Y que aparece alguien que le empieza a chantajear con decírselo a la familia o al trabajo, ¿no? Aquí nos notamos con una película que podríamos claramente marcar como una obra maestra. Es una gran película. Habla del tema de forma expresa, aunque sigue faltando ese punto de sinceridad, lo que hablábamos en el primer vídeo del el beso, ¿no? El miedo a mostrar un afecto real homosexual, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene mucha sinceridad a la hora de hablar de cómo los homosexuales sufren una fuerte presión social y de lo injusta que es esa presión, incluso mostrando locales a la que va el protagonista justamente para conocer hombres homosexuales. Esa visión de tanto de ese submundo con también la visión de esa sociedad que presiona y agrede, es bastante avanzada para la época en la que está realizada, para el 61. De hecho, hay que recordar que en ese momento, en el 61, la homosexualidad estaba aún penada en Inglaterra. O sea, era es una película a favor de la homosexualidad, o como mínimo en contra de la criminalización de la homosexualidad, en una época en la que era ilegal, estaban criminalizados y te podían meter en la cárcel. Como película mezcla muy bien lo que es radiografía social y personal con lo que es película de suspense. Y yo creo que ese es el gran acierto. El guión está francamente muy bien y además, bueno, el guión es de Janet Green y John McCormick, y la dirección de Basil Dearden es bastante notable. Basil Dearden es de hecho uno de esos directores británicos que aún no han logrado el reconocimiento que se merecen. Basil Dearden es un director notable, incluso diría que excelente. Y aunque esta no sea quizás su película más brillante en el aspecto visual, ahí está. Es una película muy bien dirigida, con fuerza, con intensidad. El reparto es muy bueno. Cine británico. Tienen una cantidad de actores secundarios impresionante, eso no hay duda. Y además el protagonista es un gran actor como Dick Bogart, y en el que hace uno de sus grandes papeles. Y estamos hablando de uno de los grandes actores de la época. Es una película muy, 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 muy recomendable y que se merece muchísima más reivindicación y repercusión que la que tiene. La quinta película es Amitiés Particuliers, los amigos particulares, del director Jean Delanoy, dirigida en 1964 en Francia. Trata sobre la amistad, digamos, que trasciende luego en algo más cercano y sentimental, entre dos niños de una escuela católica de diferentes cursos. En una escuela católica que además reprime esa clase de comportamientos y justamente lo que plantea es la delación como estrategia. Está basada en una novela de Roger Peyrefitte, que además participó activamente en el guión y que tiene un punto autobiográfico,
y podríamos decir que es una película extremadamente sensible, es una película muy cálida, muy bonita, muy entrañable, que tiene el hándicap, yo creo que es un error grave para mí de casting, que es el hecho de que los personajes tienen una diferencia de edad mayor que la que tienen en la novela. Eh, y yo creo que eso puede llevar a la idea equivocada de la pedofilia, cuando en la novela original y la idea es que la diferencia de edad sea solamente de 2 o 3 años. Si nos abstraemos de ese error de casting, nos encontramos con una película muy bien rodada, con mucha sensibilidad. El actor protagonista, que es el que hace de niño joven, eh, lo hace francamente muy bien, lo hace con mucho encanto, con mucha gracia, con un niño que no era actor profesional y que expresa las emociones, tanto las alegres como las tristes, con mucha naturalidad, con mucho encanto. El niño actor era Didier Jaudepin, que hace un papelazo, y insisto en decir que es una película bonita, entrañable, y de una sensibilidad pasmosa. O sea, es una pequeña joya del cine hipersensible. Y de una joya del cine hipersensible pasamos a justamente todo lo contrario, a una de las obras maestras de los grandes punkis del cine. En este caso hablamos de la película, que es la sexta película de la selección, La ley del más fuerte, de Rainer Werner Fassbinder, dirigida en el 75 en la República Federal Alemana. Fassbinder es uno de los directores más fundamentales del cine LGTBI. Además, en una época donde el cine LGTBI no era frecuente ni común, y él, aparte de ser abiertamente homosexual o bisexual, en su cine muestra a personajes y a su mundo homosexual con total libertad y de forma abierta, y de una forma nada amable. Pero bueno, es que el señor Fassbinder no era amable con nada. De hecho, es posiblemente el radiografiador de la cultura alemana más políticamente incorrecto, más atrevido y más ácido. Y es un grande. A mí Fassbinder me fascina. Comentar que esta película trata sobre un joven gay de clase obrera, de clase trabajadora, que además no tiene una gran cultura, no ha tenido que trabajar siempre, no tiene muchos estudios, que le toca la lotería, con lo cual deja el trabajo y empieza a ir a ambientes que son diferentes a los que iba antes, de clase más alta, digamos de clase media burguesa, y allí más pijos, vamos. Y ahí conoce a un joven burgués del que se enamora, pero vamos, que este tío pasa de él y lo que le interesa es el dinero. Entonces la película en el fondo trata uno de los temas principales del cine de Fassbinder, que es la lucha de poder en las relaciones personales, que aquí tiene un peso enorme. Bueno, más que lucha de poder, aquí lo que hay es una persona que pisotea y se aprovecha de la otra, ¿no? Que es algo que en el cine de Fassbinder está ahí. Eh, la película tiene ese punto entre minimalista y el melodrama, o sea, es emociones desbocadas, grandes pasiones, momentos muy dramáticos, pero con un punto minimalista, teatral, en el que los actores son muy fríos, con un contraste muy fuerte, muy potente entre ambos conceptos casi contradictorios de frialdad y grandes pasiones, ¿no? Eh, y eso es una película muy Fassbinder. De hecho, él es el protagonista, él sale ahí como gran protagonista, con esa visión amarga y casi cruel de la sociedad alemana, del egoísmo humano, y además
con esa visión desmitificada de la homosexualidad y del ser humano en general, porque lo que en el fondo trata el cine de Fassbinder es de seres humanos y de seres humanos llenos de contradicciones y de debilidades y de mierdas mentales, no nos engañemos. La séptima película de esta selección es El funcionario desnudo, de Naked Silver Servan, dirigida por Jack Gold en 1975. Es un telefilm británico, coproducido por la BBC. Aquí, vamos, nos metamos con lo que uno puede esperar de un telefilm. Para empezar, el argumento es la biografía de Quentin Crisp, un escritor inglés que vivió casi todo el siglo XX, de hecho desde 1908 hasta 1999, así que en el 75 aún estaba vivo y que en su momento creó un gran impacto en la sociedad moralista inglesa, en la post-victoriana, porque era un hombre que no escondía su homosexualidad, que le gustaba maquillarse, vestirse de forma estrafalaria, muchas veces como mujer, o sea, con un vestuario muy femenino, y que además tenía una lengua viperina y sarcástica y ácida como la del solo. Podemos considerar lo que es que tiene las cualidades del típico telefilm británico, o sea, una dirección correcta, de un director que dominaba muy bien el telefilm, el formato del telefilm, con un guión brillante, un guión extraordinario, llena de diálogos y frases estupendas, claro, muchas de ellas cogidas del propio Quentin Crisp, y que destaca por su super reparto. Tiene un reparto de estos de lujo británico, con secundarios como John Rhys Davies, pero claro, aquí el que destaca es el protagonista que es John Hart, el famoso John Hart, que aquí hace de Quentin Crisp y que se siente muy a gusto con el personaje y que hace una de las mejores interpretaciones de su vida. De hecho, está considerado uno de los grandes telefilms de historia de la televisión británica. Y es una película muy divertida, muy sarcástica, también con drama, porque esconde mucho drama a la historia de Quentin Crisp, pero con ese punto sardónico y divertido y muy gamberro, con la elegancia british. O sea, es una historia, podríamos decir, muy Oscar Wilde, incluso Oscar Wilde desatado. Y es una película, es un telefilm muy recomendable. Si tenéis la oportunidad de verla o lo buscáis, merece muchísimo la pena. La octava película es Una jornada particular, del director italiano Ettore Scola, dirigida en el 77. La película trata sobre un vecindario en el que todo el mundo sale porque hay un gran desfile de bienvenida a Hitler en la época fascista, en la época de Mussolini, y todos van con su trajecito de Mussolini a ver a Hitler y tal, y se quedan en el vecindario. Se queda la portera, que simplemente pone la radio a todo volumen sobre el desfile, muy fascista ella, y queda una mujer, una ama de casa, que se queda limpiando la casa, haciendo la ropa y tal, que la interpreta Sofía Loren, y un intelectual homosexual que se queda escondido en su casa y que vive asustado con miedo de que vengan a buscarlo. Evidentemente, pues, sabe que si vienen a buscarlo, pues, además de que encarcelado, seguramente viva poco tiempo. La película, lo que trata la película es que los personajes se ven por la ventana, se comunican y acaban hablando. Dos personas que en principio no tienen nada en común y que no tienen ninguna conexión especial, y que en realidad, si no hubiera sido porque estaban los dos solos y que se da la coincidencia de que tienen que hablar, jamás lo hubieran hecho, porque ninguno de los dos hubiera mostrado mucho interés por el otro. Y que justamente son dos personajes que, siendo muy diferentes, descubren que tienen muchos puntos en común. Como por ejemplo
lo que sufren ambos, una como mujer y toda la represión que sufre como mujer, y él justamente como homosexual, ¿no? Y además como intelectual homosexual, que recibe persecución política y persecución por su por su homosexualidad. Eh, la película muestra esa conexión entre ambos y se beneficia, aparte de un guión brillantísimo con diálogos que son una maravilla. Es una película muy de cámara, muy de guión, muy de dos actores uno frente a otro, con esos diálogos brillantísimos. Además, Sofía Loren y Marcelo Mastroianni son de sus mejores papeles. Y van a deciros que es una obra maestra, que si no la habéis visto es una película entrañable, que muestra el valor de la amistad, del afecto, la importancia que tiene el afecto en los momentos difíciles, y, y es una película maravillosa. La novena es también Encontré a Mariquitas Felices, del Sin Cuques, eh, producida en 1980 en España, en Cataluña. Esta es una película muy especial, ¿vale? Para empezar, no he incluido en esta selección ninguna película de Almodóvar, básicamente porque todos lo conocéis, Almodóvar, ¿eh? Pero sin duda alguna, hubiera merecido estar. Yo seguramente hubiera incluido La Ley del Deseo, pues es una de sus mejores películas y una de las que habla sobre la homosexualidad de una forma más abierta, ¿no? Y además es una película que yo creo que es un buen referente del cine almodovariano. En cualquier caso, como es conocido y como tenía demasiadas películas para elegir, y de hecho hay otras películas españolas que no he incluido, quise incluir esta. También encontré Mariquitas Felices porque es una película muy especial. Para empezar, la codirección, que es co-guión y fotografía y co-todo, o sea, era un grupo de 5 personas, de 5 hombres homosexuales que de forma colectiva eh, formaron un equipo en el que lo hacían todo de forma conjunta y se dedicaron a hacer obras audiovisuales de temática LGTBI, especialmente de temática gay y trans. Se hacían llamar el Sin Cucas, y además escrito tal cual, como suena, un 5, la Q y la K, que no deja de ser los 5 cucas en castellano, pero que no deja de ser un juego de palabras de cuca. La cuca es la mariquita, ¿no? Bueno, juega un poco con este juego de palabras. Y que realizaron una serie de películas undergrounds, eh, no me voy a decir experimentales, aunque sí muy juguetonas, muy gamberras, muy atrevidas, donde promovían la homosexualidad y el travestismo como algo natural, normal. Y esta película va sobre un grupo de amigos homosexuales que forman una especie de fuerza de choque, de grupo, de, de grupo travestido. De hecho, podría haber ido perfectamente a la tele la película, que lucha contra la homofobia imperante, ¿no? Y que lucha enfrentándose en plan rollo super heroico, o justiciero, mejor dicho, justiciero, contra los casos de homofobia que se encuentran por la calle, ¿no? Y es en plan comedia. Es una película muy irregular, muy de sketches, muy de momentos, y que funciona más a ratos que en conjunto, pero que es muy original, es muy divertida, es muy gamberra, es muy punky. Puede que sea la película más convencional de Sin Cucas, posiblemente, o de las que más, o también de las más ambiciosas, pero aún así tiene ese rollo puncarra del cine underground de principios de los 80, una época de la época de la transición, de la época en la que el mundo se abría y que se llenó de luz y de color de golpe, y tiene ese punto
atrevido y un poco salvaje de esa época, ¿no? Y nada, y además me apetecía reivindicar a Sincucas, que lo formaban, os voy a decir los nombres simplemente para darles una merecida reivindicación. Eran Luis Escribano, Ramón Massa, Enric Benz, Cesc Pérez y Alfons de Sierra. Y nada, animaros a verla si tenéis la opción. Creo que está en Filmin, si no me equivoco. Y deciros que merece la pena verla. 10. Maurice, dirigida por el británico James Ivory en 1987. Aquí nos encontramos con una película muy de James Ivory. James Ivory es un director extremadamente académico, muy clasicista, estando formado parte del cine moderno, ¿no? Un cine muy elegante. La película está ambientada a principios del siglo XX, en la que un joven universitario, el Maurice del título, se enamora de Clive y tienen un lío, solo que Clive no está dispuesto a enfrentarse a la salida del armario y decide casarse, ¿no? Mientras que Maurice toma el camino totalmente contrario, de ser abiertamente homosexual y vivir con ello. Sin tener que esconderlo y sobre todo sin tener que esconderse de sí mismo. La película tiene ese estilo tan James Ivory muy elegante, es una película muy elegante, muy sensible, muy de pequeños detalles, de miradas, de gestos, con un trabajo de vestuario y fotografía brutales, como es común en el cine británico, con un reparto de lujo, un repartazo. Destaca posiblemente el actor más famoso, es Hugh Grant, que hace justamente del que no quiere admitir su homosexualidad y que en general es una película muy bonita y que además tuvo una gran repercusión, y es una película que ya os digo, no rompe con no es una película innovadora en el cine, es muy clásica, pero como película intimista y sensible es extraordinaria. Es una muy buena película, una gran película. En el punto 11 he escogido otra película también que tuvo también una gran repercusión. Además la tuvo, incluso diría que fuera del ámbito LGTBI, y esa película es Fresa y Chocolate, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavio en 1993, que es una coproducción Cuba-España-México. La película habla sobre un intelectual griego que es un gay bohemio que es amante de la cultura y del arte y bueno, y que le encanta el helado de fresa, y que conoce y le gusta a David, un estudiante de sociología, muy heterosexual, muy machito él, y muy comprometido con el régimen castrista, que de hecho un superior le pide que intime un poco con Diego, justamente para saber si es subversivo. Bueno, y por subversivo evidentemente nos referimos a homosexual, y lo que empieza siendo una relación por un lado de interés, el de Diego de follarse a David, y de David de encontrar pruebas para encarcelarlo, básicamente, casi. eh, Se acaba convirtiendo en una bonita amistad, una amistad tierna y muy cálida, entre además dos personas muy diferentes que acaban conectando, ¿no? No deja de ser un poco una jornada particular, pero versión cubana. La película evidentemente critica la homofobia dentro del gobierno cubano, pero por otro lado es una película que muestra a Cuba como un lugar hermoso en el que vivir, lleno de música, de sonido, de vida, o sea, que no es una película que podamos considerar precisamente anticubana, ¿no? Y realmente como anticastrista podemos decir que es anti-homofobia castrista, más bien.
Es una película muy bonita, muy agradable, y que tuvo una gran repercusión cuando se estrenó, tuvo un éxito notable, además, y que yo creo que su importancia histórica es alta, y como película es una película que se disfruta mucho y que merece mucho la pena. Y evidentemente destaca el gran papel que hace Jorge Perugorría, que hace de intelectual, homosexual, encantador, diríamos muy Oscar Wilde a la cubana, a lo cubano más bien, y que es uno de sus mejores papeles. La película 12 es una película ya mucho menos conocida, Nosotros dos, de Some of Us, dirigida por Geoff Barton y Kevin Dowling en 1994. Es una película australiana que narra la relación padre-hijo, en la que el hijo es abiertamente homosexual y el padre está viudo, y ambos están buscando pareja. El caso está en que aquí no hay conflicto con la homosexualidad del hijo, o sea, el padre no tiene ningún problema con la homosexualidad, con que el hijo sea homosexual, y de hecho tienen una buena relación, y de hecho los dos comparten puff y comparten pintas y estas cosas. O sea, es una película que mezcla drama y comedia, pero que aquí el drama no viene por la no aceptación del padre, ni mucho menos. De hecho, el padre está encantado de la vida, le da absolutamente igual, y mezcla las vidas sentimentales de ambos con justamente la relación entre los dos, ¿no? Es una película encantadora, muy disfrutable, que deja muy buen sabor de boca, sin ser nada del otro mundo, teniendo un punto muy de cine independiente, de cine pequeño. Se disfruta mucho. Sí que habla el tema de la homofobia, pero aquí el que no acepta no es el padre, sino es una posible pareja del padre, que no acepta que el hijo de él sea homosexual, y que de alguna manera trae un poco la desgracia en la vida del padre, pero que no deja de unir a padre e hijo. O sea, y es una bonita historia paternofilial. Lo más curioso de la película es que el hijo lo interpreta Russell Crowe, mucho más joven de lo que estamos acostumbrados a ver, muy, muy, muy joven, y que, bueno, lo hace muy bien. Bueno, también lo hace muy bien el padre, Jack Thompson. O sea, en el fondo ¿sabéis? Esas películas pequeñitas, pero que tienen encanto y que se disfrutan mucho, pues aquí la tenéis. Como 13, he escogido una película que también tuvo una gran repercusión, y que recuerdo que entre mi grupo de amigos de los años 90 eh, eh, la tenían como un referente LGTBI. La película es Los Jucos Salvajes, dirigida por el francés André Techin en 1994. Trata la historia sobre un joven que está descubriendo su sexualidad, que es su homosexualidad, y se siente atraído por un compañero de habitación con el que tienen un lío, pero que él después pasa de él, y que empieza a mostrar interés por una chica que es activista política. La película no deja de ser una revisión de la temática de Maurice, solo que más centrada en un momento concreto, en los años 60, en la Francia que está en guerra colonial, de la guerra de independencia de Argelia, que está como de fondo, mientras se realiza el triángulo amoroso entre los tres personajes, ¿no? Es una película que destaca otra vez más por su sensibilidad. Estamos poniendo algunas de las mejores películas de temática LGTBI, o sea que son películas que destacan en positivo por la sinceridad y la sensibilidad, y que se centran mucho en ese primer amor, en ese descubrimiento, y en ese sentido es un referente, es una de las películas más importantes de aprendizaje homosexual y uno de los grandes referentes del cine LGTBI. En el punto 14 he elegido una película japonesa que no es muy conocida, Like Grains of Sand, dirigida por Ryosuke Hashiguchi en el 95. La película trata sobre un chico que está enamorado de un compañero de clase,
que está enamorado de una compañera, pero la compañera está enamorada justamente del chico gay. O sea, es una película de triángulo amoroso en el que confluyen personas que están enamoradas una de la otra, ¿no? De hecho, hay una serie de películas en los 90 que iban de esto. Y de hecho, en Hollywood se me ocurren al menos 4 o 5 que iban por ahí. Lo que destaca de esta película es que tiene ese punto tan oriental, ese ritmo pausado, esa sensibilidad, ese gusto por los detalles, siendo una película de adolescencia. No tiene nada que ver con American Pie, el tono y el ritmo, todo es muy diferente. Estamos en un cine, no sé si decir contemplativo, pero sí un cine más intimista, sensible, muy con ese encanto tan asiático y que además tiene un gran respeto por los personajes y por las diferentes opciones y sensibilidades. Y es una película que es muy entrañable y que merece mucho la pena. Evidentemente, sí que es una película con mucha acción, con mucho movimiento, que ocurran mil cosas todo el rato, y que tenga emociones muy exageradas. No lo es un poco el cliché que hay del cine asiático de película tranquila, en que ocurren cosas muy fuertes, pero todo ocurre con mucha naturalidad, con mucho intimismo. Pues es una película que sigue un poco el cliché de cine asiático, pero que está muy bien, merece la pena. Si os gusta el cine asiático, es un must, es una película que tenéis que ver. Y si os gustan las películas pioneras LGTBI, también. En la posición 15 he escogido un telefilm que se titula Breaking the Code, dirigido por Herbert Wise en el 96. Esta es también un telefilm británico y que se centra en la biografía del matemático Alan Turing. Se centra tanto en la parte matemática como en la privada. Hay quien critica el hecho de que esta película trata la vida centrándose mucho en la parte sentimental, emocional y homosexual, y dejando la parte matemática un poco de lado, especialmente todo lo que tenía que ver con el tema de los nazis y descubrir el código, ¿no? Bueno, películas sobre el código hay otras, y de hecho de Imitation Game no es la única. Entonces yo creo que está bien que haya otra película que se centre más en la parte personal, que sí que hable de la parte matemática, pero más de forma más genérica, y no centrado en la parte de los nazis, ¿no? Que es lo más llamativo, y, y, y creo que está bien centrarse también en la parte más humana, más personal, más sentimental, más emocional, ¿no? Es una película, es un telefilm, o sea, visualmente, y además es un telefilm británico. Entonces, os lo podéis imaginar, visualmente, clasicismo, muy, muy teatro filmado, pero eso sí, como es común en los buenos telefilms británicos, buenos guiones, buen reparto, buenos actores secundarios. Y además el protagonista, que es Derek Jacobi, que hace un Alan Turing muy diferente al que habíamos visto en The Imitation Game, porque físicamente son muy diferentes. Lo hace muy bien, Derek Jacobi hace un gran papel, y la película, sin ser una super obra maestra, es una buena película que yo creo que se disfruta, además con un guión que yo creo que está muy bien. Número 16, Beautiful Thing, dirigido por Hetty McDonald en el 96. Es una película británica muy al estilo británico, muy al estilo, incluso diría Ken Loach, pero con un punto más entrañable, más divertido, o sea, el Ken Loach más llevadero, en la que se centra en dos chicos de un barrio obrero de Inglaterra que se sienten atraídos a pesar de todas las dificultades que les rodean, ¿no? De un barrio obrero con pobreza, drogas,
Vamos, entonces es una película que tiene un punto coral, porque se ve el barrio, tiene un peso dentro de la trama, pero tiene ese protagonismo de la historia de amor de dos jóvenes homosexuales, ¿no? Eh, Aquí vamos a la típica película social con toques de comedia británicos que tuvieron tanto peso en los años 90 y principios de los 2000, Ken Loach, Full Monty, etcétera, etcétera, ¿no? Tocando el viento, hay muchas más. Y esta película está a la altura de las mejores. Beautiful Thing, siendo una película realista que muestra la pobreza, el paro, las drogas, todo, los problemas de convivencia entre vecinos. Es una película encantadora que realmente es muy, muy, muy recomendable. 17. Ben, dirigida por Sin Macías, en el 97. La película se centra en Max, que es un hombre que está en un campo de concentración nazi y que se avergüenza de ser homosexual. Entonces, por lo que prefiere una estrella amarilla que la rosa. Entonces conoce a un chico que luce con orgullo su marca rosa. Vamos, que está súper orgulloso de ser homosexual, ¿no? Y que de alguna manera rompe los esquemas de Max. Aunque estamos hablando de una película que no es ni de lejos la mejor de la selección, sí que es una película muy interesante porque habla del trato que recibieron los homosexuales por parte de los nazis. Normalmente siempre se habla de los judíos y a veces otros que han sido perseguidos, como los homosexuales, gitanos, comunistas, etcétera, 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 porque la lista es muy larga, quedan siempre un poco en segundo plano, ¿no? Y aquí pues tiene esa curiosidad de que habla sobre los homosexuales en los campos de concentración nazis. Aparte, la peli también destaca por tener un reparto de lujo, aparte de gente como Jude Law, como Nicola Coster-Waldau, que sale en Juego de Tronos, sale Mick Jagger o incluso Ian McKellen, gran actor, y el protagonista es Clive Owen. Son todos una serie de grandes actores y que hacen que la película luzca mucho más. La peli está basada en una obra de teatro y quizás ese sea el punto débil, porque la película no consigue del todo desligarse de su origen teatral, pero aún así merece mucho la pena y el tema es muy muy interesante. 18. Happy Together, dirigida por Wong Kar-wai, de Hong Kong. Estamos hablando de una película que tuvo una gran repercusión a nivel internacional, especialmente en festivales y en cines de arte y ensayo. Claro, Wong Kar-wai tuvo ya mucha más repercusión con Deseando Amar, pero Happy Together ya tuvo una importante. La película tiene algo muy interesante, y es que narra los vaivenes sentimentales de dos homosexuales hongkoneses, pero que viven en Argentina. Así que ves que están hablando siempre en chino, siendo de Hong Kong, me imagino que en cantonés, pero están en Argentina. Y además el tango tiene un peso grande en la película. La peli tiene ese punto visual tan Christopher Doyle, de cámara en mano, con una fotografía con colores muy potentes. Visualmente es una delicia y de hecho tiene un punto como muy onírico, con gran peso de la música. Es como un ensueño cuando la historia es totalmente hiperrealista, ¿no? Pero tiene esa elegancia y ese ritmo tan peculiar. También destaca por el protagonismo de Tony Leung, que es uno de los grandes actores de Hong Kong y de China, y de Leslie Chong, que es otro que, vamos, también es un gran actor. Y básicamente, para acabar con ella, decir eso, que es visualmente, bueno, audiovisualmente deslumbrante y que es una película fundamental dentro de la normalización LGTBI.
19. Get the Real, dirigida por Simon Shore en el 98. Es una película británica que trata sobre un joven que tiene problemas en el instituto. Se ha enamorado de un chico deportista que no tiene tan claro como él, porque él tiene clarísimo que es gay. Y tiene el apoyo de su mejor amiga, que siempre le escucha. Aquí nos encontramos con la típica comedia gay adolescente, que mezcla comedia y drama. Pero si está en este listado es básicamente porque es una película que destaca por encima de la media. Es una muy buena comedia romántica adolescente. Que trata todos los temas de autoaceptarse, salir del armario, la amistad, el insti. O sea, que es lo mismo de siempre, pero mejor. Más divertida, más entrañable, más tierna. Los actores lo hacen muy bien, los diálogos están muy bien. Es una muy buena película, entretenida, que confirma algo que ya es una realidad. El cine LGTBI no deja de ser cine a secas. Es una comedia romántica que es gay, como podría no serlo, y que funciona muy bien. Y para acabar, y estoy ya agotado, estoy pagando la novatada viendo qué me he pasado. La película 20, Una cuestión de amor, dirigida por Christian Faure, de Francia-Bélgica. En el 2000, que como expliqué en el anterior vídeo, considero que las décadas van de 1 a 10, así que entra perfectamente en el siglo XX. La película va sobre Lauren, un joven gay que con sus amigos no lo esconde, pero sí con la familia, porque un primo suyo lo dijo abiertamente y fue rechazado, con lo cual él tiene miedo de ser también rechazado. Cuenta con la ayuda de su mejor amiga para simular una pseudo heterosexualidad falsa. Esta es otra película más que habla sobre el despertar, el empezar y descubrir, pero con un tono posiblemente más intimista que no, por ejemplo, la anterior. O sea, Get Real es muy divertida. Siendo divertida, tiene más de lo que parece a primera vista. Y Una cuestión de amor opta más por el punto más intimista, más tierno, más cercano a los jugos salvajes, y que funciona muy bien. Y bueno, como se puede esperar, esta peli destaca por su guión, tanto por diálogos como por estructura narrativa, que está muy bien desarrollada, que construye buenos personajes, y además los actores también están muy bien. Es una buena película, una muy buena película para acabar. Siendo una película muy sencilla e incluso podemos decir que previsible, es una muy, muy, muy buena película. Una película que está cerca de ser obra maestra del cine más intimista, de ese cine que con poco emociona mucho. Y con esto acabo. Estoy reventado, estoy agotado. Lo dejo y quedan aún 2 listados más.